Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo te va todo por ahí? Hola, amigo. Muy caluroso, por cierto. Sí, ya me dijiste. Imagínate, no, aquí estamos por 33 grados. Pero Eso quisiéramos. 40 grados que me dijiste que eso es un montón y medio. Sí, señor. Sí, señor. Qué barbaridad. Es para estar en una playa de nudista. En fin. Bueno, no te digo más que los pantanos de este país están al 36%. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Así es que estamos calibrando el agua gota a gota. Qué barbaridad. Entonces, voy a creer un día eso es lo que dicen del calentamiento global, etcétera. Parece que es verdad, ¿no? Pero bueno. Probablemente es verdad. Mira, déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Radio Creatividad Internacional. Nosotros tenemos aquí a Antonio Fernández López, que es un escritor que se ha dedicado a la educación como docente, sobre todo a los menores de 6 años. Y ha dado muchos cursos para docentes por toda España sobre educación infantil. Entre sus libros se encuentran La semilla de los sueños, San Molondrón y otros relatos, Cenizas, Un rapto en Europa, Al cabo de la calle, Mi amigo el miedo, Surco grueso en el muro, entre otros. Pero oye, Antonio, te estaba hablando de que los artículos tuyos que publicas en Creatividad Internacional y no sé si en otros lugares son muy de excelencia. Quisiera que me hablaras de algunas de esas temáticas que tú hablas. Háblame algo de eso. Mira, amigo, te agradezco los cumplidos, ya sabes que eso siempre es grato y casi nunca es completamente verdad. Lo que sí es verdad es mi interés porque sean un poco buenos, eso sí. Entonces te diré que desde hace más de 10 años, 12 años concretamente, ahora en septiembre hará 12 años, que creé el blog como niño. Me parecía, desde siempre he tenido un poco la idea de que nuestras cuitas, nuestras preocupaciones, nuestros desvelos es casi como el mundo de los niños, sobre todo porque como he estado metido muy profundamente y durante muchos años en ese mundo, pues es algo que lo conozco medianamente bien. Nuestros problemas se parecen como 2 gotas de agua a los de los niños. Por eso me parecía que el leitmotiv sobre el que yo debía proponerme escribir era considerando toda la problemática humana pues como si fuéramos niños, aunque ya sé que no lo somos. Pero óyeme, bueno, háblame de algo, de esas temáticas que tú abordas, háblame de eso, para que lo sepan nuestros radios oyentes. Sí, yo con mucho gusto. Los primeros años fue casi monotemático relativo en el contenido a la educación de los menores de 6 años. Sobre todo yo tengo una predilección especial por los menores de 3 años, que es como el reino de los físicos, el reino de cuando empezamos a andar, a hablar, a correr, a comunicarnos, etc. Ese problema, ese paso que damos, que me parece probablemente de los mayores de nuestra vida, me ha ocupado bastantes años. Luego me he dejado llevar por las pandemias y demás miserias, concretamente la guerra, o pues yo que sé, el último ha sido pues esta inquina que le tenían los musulmanes a Salman Rushdie, y cómo después de 30 y tantos años
han logrado que un alucinado de 24 años, americano por más señas, aunque de origen libanés, considere que debe ejecutar la fatua que el señor Khomeini le propuso a Salman Rushdie en 1989 por sus comentarios en los versículos satánicos. Quiero decir con esto que no tengo una temática cerrada, sino que un poco la dialéctica de la vida me va indicando hacia dónde, por dónde y de qué manera. Sí, Antonio, a mí lo que me sorprende mucho que en esta época del siglo XXI, de tantos desarrollos, donde llegamos a todos los confines del mundo a través de la internet, haya, es decir, gente tan fanática que arriesgue la vida, porque ya se va a meter de todo lo que le queda en prisión, lo que le queda de vida, ¿no? Y sigan ese tipo de fanatismo, sobre todo en el mundo religioso. Pero bueno, ya te das cuenta que a pesar de todos nuestros adelantos, nuestra humanidad, pues a veces mucha parte de ella no adelanta. Esa es la realidad. Aunque comunicación hay de sobra. Tú ahora estás por España, yo estoy por Miami, entrevista la oye la gente en toda América Latina, en toda Europa, en fin. Pero el fanatismo sigue, y hablando también el fanatismo religioso. Pero óyeme, hay un libro título de tus libros, ¿no?, que a mí me atrajo, porque se llama Mi amigo el miedo. ¿Qué trata eso? Fíjate, este fue un libro que yo tuve mucho gusto en hacer. Es un libro, a mí me parece que está dedicado a cualquier tipo de persona, pero el formato, el contenido e incluso el texto está planteado para niños. Y la idea era que el miedo principal que nosotros tenemos que tener y el que tenemos que combatir es el miedo al miedo, porque el miedo no es un enemigo nuestro, el miedo es nuestro amigo, vive cerca de nosotros, vive con nosotros, nos alerta, nos avisa, nos incita a estar siempre atentos a lo que vemos y a lo que no vemos. Hay que pensar que, por ejemplo, uno de los grandes miedos a lo largo de la historia siempre ha sido a la oscuridad, a lo que no vemos, porque no ver significa tener la posibilidad de imaginar, y eso pues nos da miedo precisamente. Yo lo que he querido con ese libro, y así lo he destinado, es a que sirva para que los niños y las personas mayores que lo estimen oportuno se adentren en él, junto con los preciosos dibujos de mi amigo y compañero de aquí de Granada, Rubén Garrido, que es un magnífico dibujante. Nos muestre que el miedo está cerca de nosotros, que nos protege, que vive con nosotros, y que gracias al miedo podemos aprender, podemos ser conscientes de los peligros que tenemos cerca y vivir protegiéndonos de lo que nos rodea en forma de peligros. Bueno, indudablemente que lleva una temática muy interesante, mi amigo el miedo. Sí. Y ahora, Antonio, déjame hacerte una pregunta. De todos estos conflictos que estamos viviendo en estos momentos,
entre es decir, las nuevas tendencias y precisamente los abusos que se ven alrededor de los manifestantes del poder. ¿Qué me dices de eso? Pues te digo que me resulta endiabladamente miserable. Por ejemplo, tú vives en un país, por centrarme en algo, podría hablarte lo mismo de España, pero concretamente los últimos 4 años del gobierno de tu país, de los Estados Unidos, ha sido una muestra de lo que podríamos llamar la posverdad. Eso que no es ni bueno ni malo, sino que es sencillamente propaganda pura y dura. Cuando yo he ido centrando la mirada en las actuaciones, por ejemplo, del señor Trump, yo me he ido dando cuenta de que este hombre lo que quiere no es nada, sino su gusto, su poder, su argumento de cada momento, hacerlo valer. Recuerdo una vez que fue capaz, en plena campaña electoral, cuando estaba compitiendo con la señora Clinton, que llegó a decir: yo podría sacar una pistola y matar en una calle de Nueva York a una persona y la gente me seguiría votando. ¿Y sabes qué pasa? Que me lo creí. Porque lo que estamos viendo no hace más que confirmar ese tipo de cosas. Sí, mira, en nuestro mundo actual de la política, estoy hablando, por ejemplo, sí, en Estados Unidos, aunque eso se extiende a todo el mundo, los políticos es una cosa, pues bueno, que no se vota por el mejor, se vota por el menos peor. Y en este caso, bueno, yo no voté, yo voté por el menos peor, que era Biden, no por el Trump, porque a mí me parecía aspiraciones a dictador, porque he vivido dentro de dictadura, lamentablemente. Pero bueno, ya vemos esas cosas increíbles que pasan, ¿no? Y otra pregunta que tengo, ¿tienes algún libro en que estás en preparación en estos momentos? Pues en estos momentos lo que quiero, como cerrar lo que será mi ciclo de exposición hacia los demás, va a tener que ver con el título del blog. El tema de Como Niños me tiene agarrado, cogido en mi atención y me estimula, porque en realidad yo veo, por ejemplo, por seguir con la lógica, veo comportarse al señor Trump y me parece exactamente la misma filosofía de comportamiento en gestos, en argumentos, etcétera, de cualquier niño de 3 años, por ejemplo. Bueno, sí, él hace gestos tan procaces, pero a la vez tan elementales, que uno no se explica cómo es posible que alguien pueda creerse a una persona así. Por ejemplo, ahora están investigándolo con pies de plomo, con todas las de la ley, de las cosas que se ha llevado indebidamente de la Casa Blanca, y él lo único que hace es como escupirle a los jueces. Él es siempre la víctima, siempre es la víctima. Ahora está pidiendo que los jueces descalifiquen todas las...
quiero decir, en resumidas cuentas, parece como jugar a Dios. Yo soy el que marca los tiempos, el que marca los temas, el que tal, y lo que diga la justicia o lo que diga tal, pues me lo paso por el arco del triunfo. La realidad es que, y lo increíble, aunque lo hemos visto ya en la historia, es que hay muchos que se creen ese tipo de comportamiento, que lo siguen hasta que arriesgan su vida, como fue el ataque al Capitolio de Washington D.C., donde, bueno, imagínate, es el símbolo el símbolo de la justicia americana, ¿no? Sí, señor. Pero hay gente que lo siguen creyendo, y sí. Yo me y ante eso no hay forma de argumentar, porque el problema es que, no han hecho lo que han hecho. Ellos ahora dicen que no han hecho lo que han hecho. Lo que hemos visto todo el mundo no se llama en cualquier país más que un intento de golpe de Estado. Exacto. Sencillamente. Y sin embargo, ellos juegan a que nosotros más americanos que nadie. Bueno, en este país, en toda su larga historia de 200 y pico de años, nunca había pasado algo tan violento como ese, a pesar de habido guerras entre el norte y el sur. Eso es verdad. Pero, es decir, la institución de lo que es la democracia se trataba de mantener. Pero bueno, ya te dije, en el mundo moderno de la democracia, los políticos nunca se puede votar por el mejor, que no existe, sino por el que pensamos que es el menos peor. Y indudablemente por eso Biden salió, porque era el menos peor, pero que tampoco es muy bueno, ¿no? Y este es un individuo, Trump es un tipo de un alto ego, ¿no? Como hay tantos miles que lo siguen, yo siempre me sorprendo, como te decía antes, de las cosas que pasan en nuestro mundo moderno, lamentablemente. Óyeme, Antonio, y ya casi para terminar, ¿me puedes decir las palabras finales de todo esto que hemos estado hablando, de tus libros, de los aspirantes de dictador? ¿Me puedes decir ya las palabras finales de esta entrevista, veo? Pues te lo voy a decir con mucho gusto, porque además, en este momento de mi vida, a mis 75 años cumplidos, resulta que nunca como ahora he sentido la necesidad de aprender de todo, de aprender de todos. Cuando he trabajado con los pequeños, me he encontrado probablemente con la mayor revelación de mi vida, que ha sido que son una fuente de conocimiento. Pero es que ahora que estoy jubilado y que lo que hago fundamentalmente es leer libros, es que me muero por seguir aprendiendo. Y lo único que querría conseguir es terminar mi vida aprendiendo cada día. Bueno, exacto, es una gran meta que no todo el mundo sigue, pero claro, yo también quisiera pues terminar mi vida leyendo también, pues al leer, quiero decir, literatura, ¿no? Siempre se aprende. Y Antonio, indudablemente me alegro mucho haber podido recorrer contigo estos momentos de nuestra vida actual tan complicada. Nos mantenemos en contacto. Te agradezco mucho por tus artículos en Creatividad Internacional, que son de excelencia,
Y bueno, hasta la próxima y hasta pronto, espero. Bye bye. Hasta cuando tú quieras. Bye. Salud.